Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película El Rey León de 1994. El sol naciente acariciaba la sabana africana, anunciando un día de inmensa trascendencia en las tierras del reino. Mufasa, el majestuoso rey, y su consejero, el sabio Rafiki, se disponían a presentar al mundo al nuevo príncipe, Simba. Este cachorro, destinado a heredar el círculo de la vida, fue elevado ante la expectación de todos los animales, un momento que evocaba la grandeza de las antiguas monarquías y el peso de la responsabilidad futura. La madre de Simba, Sarabi, observaba con orgullo, mientras su tío, Scar, un felino astuto y celoso, se retiraba a las sombras, su ambición silente un presagio constante. Simba creció bajo la tutela de su padre, quien le enseñó las sutiles pero firmes reglas del liderazgo, el equilibrio entre el dar y el tomar, y el respeto por todas las criaturas. Mufasa, cuya presencia era tan reconfortante como imponente, compartía historias de los reyes pasados, estableciendo una clara línea de sucesión. Por otro lado, Scar, fascinado por el poder y con un gusto por la manipulación dramática, casi un actor shakespeariano fracasado, tejía planes oscuros. Su resentimiento, alimentado por años de vivir a la sombra del trono, se hizo más agudo con la llegada de su sobrino. La juventud trajo consigo la audacia de Simba y su amiga Nala. En una travesura orquestada, fueron guiados, o mejor dicho, atraídos a las tierras prohibidas, un lugar custodiado por las aullantes hienas. Estas criaturas, expulsadas de las tierras del reino por Mufasa debido a su naturaleza parasitaria y su incapacidad para adherirse al orden natural, eran las aliadas perfectas para el plan de Scar. Tras un aterrador encuentro con las hienas, provocado deliberadamente, Mufasa irrumpió con la fuerza de un trueno, salvando a los cachorros y reafirmando su autoridad, aunque no logró ver la profundidad de la traición que se gestaba. Scar, utilizando a las hienas, orquestó una estampida en un cañón. El pánico se apoderó de los Ñus. Mufasa, actuando con el heroísmo que se esperaba de un gran líder, rescató a Simba, depositándolo a salvo en un saliente. Pero al intentar ascender, se encontró con el rostro de su hermano. En un acto de traición fría, Scar le recordó a Mufasa su lugar en el círculo, pronunciando las palabras fatales y arrojándolo a la estampida que lo destrozó. Luego, Scar convenció al joven y traumatizado Simba de que él era el responsable de la muerte de su padre, empujándolo al exilio. El pequeño príncipe huyó, consumido por la culpa, hasta llegar a un exuberante oasis. Allí fue encontrado por Timón y Pumba, un suricato neurótico pero leal y un jabalí bonachón, respectivamente. Estos dos personajes, que vivían bajo la filosofía despreocupada del Hakuna Matata, ofrecieron a Simba un refugio de las responsabilidades y el dolor. Simba adoptó ese estilo de vida, dejando atrás su herencia y madurando en un león fuerte, pero espiritualmente ausente. Los años pasaron, la vida en las tierras del reino se deterioraba bajo el tiránico y despilfarrador reinado de Scar. La vegetación se marchitaba y el hambre se extendía, prueba de que el equilibrio se había roto. Un día, Nala, ahora una leona adulta y determinada, cazando desesperadamente, se encontró con un Simba adulto y lo reconoció. Su reencuentro fue una mezcla de afecto y urgencia. Ella le rogó que regresara. Simba, aferrándose a su negación, se negó. Fue entonces cuando Rafiki apareció una vez más, guiado por el viento. En un encuentro místico bajo las estrellas, el viejo chamán forzó a Simba a enfrentar su pasado. Con la aparición del espíritu de Mufasa proyectado en las nubes, el mensaje fue claro. El verdadero rey nunca olvida quién es. La voz resonó en el corazón de Simba, despertando al líder dormido. Con una nueva determinación, Simba regresó a casa acompañado de Nala, Timón y Pumba. La confrontación final tuvo lugar en la cima de la Roca del Rey, ahora desolada. Simba desenmascaró la mentira de Scar frente a la manada y las hienas. La batalla fue feroz. La justicia, largamente esperada, se impuso. Al final, Scar, acorralado y tratando de culpar a las hienas, fue traicionado por sus propias aliadas y cayó, sellando su destino. Simba tomó su lugar legítimo. Bajo su liderazgo la lluvia regresó, purificando la tierra y restaurando la fertilidad.
El círculo de la vida se cerró, y el heredero, habiendo aprendido la lección más dura sobre el sacrificio y el deber, observó a su propio cachorro ser presentado al mundo, asegurando la continuidad del reino bajo el sol africano. Mufasa, el majestuoso rey, cuya figura imponía respeto y cuya voz tenía la resonancia profunda de un barítono entrenado para gobernar, y su consejero, el sabio Rafiki, un mandril cuya sabiduría parecía emanar de siglos de observación directa de la naturaleza, se disponían a presentar al mundo al nuevo príncipe, Simba. Este cachorro, destinado a heredar el círculo de la vida, un concepto filosófico que entrelaza cada existencia, fue elevado ante la expectación de todos los animales, un momento que evocaba la grandeza de las antiguas monarquías y el peso de la responsabilidad futura. La madre de Simba, Sarabi, una leona de noble porte y mirada serena, observaba con orgullo, mientras su tío, Scar, un felino esbelto y de dicción casi teatral, con un aire melancólico que a veces recordaba a un dramaturgo frustrado que nunca obtuvo su papel principal, se retiraba a las sombras, su ambición silente un presagio constante, casi un murmullo de tragedia griega. Simba creció bajo la tutela de su padre, quien le enseñó las sutiles pero firmes reglas del liderazgo, el equilibrio entre el dar y el tomar y el respeto por todas las criaturas, una enseñanza que Mufasa aplicaba con la misma disciplina que si estuviera ensayando una coreografía compleja para mantener la armonía del ecosistema. Por otro lado, Scar, fascinado por el poder y con un gusto por la manipulación dramática, casi un actor shakespeariano fracasado buscando el papel de Yago, tejía planes oscuros. Su resentimiento, alimentado por años de vivir a la sombra del trono, se hizo más agudo con la llegada de su sobrino, viendo en Simba no solo un estorbo físico, sino un rechazo viviente a sus propias aspiraciones. En una travesura orquestada, fueron guiados, o mejor dicho, atraídos, a las tierras prohibidas, un lugar que olía a peligro y a oportunidades no reguladas. Este territorio estaba custodiado por las aullantes hienas. Estas criaturas, exiliadas de las tierras del reino por Mufasa debido a su naturaleza inherentemente destructiva y su incapacidad para adherirse al orden natural, eran las aliadas perfectas para el plan de Scar, figuras caóticas dispuestas a cualquier cosa por un festín. Tras un aterrador encuentro con las hienas, provocado deliberadamente, Mufasa irrumpió con la fuerza de un trueno, su rugido silenciando la amenaza, salvando a los cachorros y reafirmando su autoridad, aunque no logró ver la profundidad de la traición que se gestaba en el corazón de su propia sangre. Scar, utilizando a las hienas con la precisión de un director de escena manejando extras, orquestó una estampida en un cañón. El pánico se apoderó de los ñus, una masa frenética de vida y miedo. Mufasa, actuando con el heroísmo que se esperaba de un gran líder, demostrando la valentía que lo había definido en su carrera como protector, rescató a Simba, depositándolo a salvo en un saliente. En un acto de traición fría, Scar le recordó a Mufasa su lugar en el círculo, pronunciando las palabras fatales, despojándolo de dignidad antes de arrojarlo a la estampida que lo destrozó. Luego, Scar, con una calma escalofriante, convenció al joven y traumatizado Simba de que él era el responsable de la muerte de su padre, sembrando una semilla de culpa tan profunda que lo obligó a huir al exilio. El pequeño príncipe huyó, consumido por la culpa, hasta llegar a un oasis exuberante, un lugar casi irreal en medio de la aridez de su dolor. Allí fue encontrado por Timón y Pumba, un suricato nervioso y locuaz, cuyo optimismo era contagioso, y un jabalí bonachón, cuya filosofía de vida era tan amplia como su cuerpo. Estos dos personajes, que vivían bajo la filosofía despreocupada del Hakuna Matata, un mantra que significaba sin preocupaciones, ofrecieron a Simba un refugio temporal de las responsabilidades y el dolor. Simba adoptó ese estilo de vida, desechando su herencia y madurando en un león fuerte, pero espiritualmente vacío, un guerrero sin causa. La vegetación se marchitaba y el hambre se extendía, una prueba visual de que el equilibrio se había roto. Un fracaso administrativo catastrófico. Un día, Nala, ahora una leona adulta y determinada, con la tenacidad de una artista luchando por su primera exposición importante, cazando desesperadamente, se encontró con un Simba adulto y lo reconoció.
Su reencuentro fue una mezcla de afecto profundo y urgencia palpable. Ella le rogó que regresara para restaurar la luz. Simba, aferrándose a la comodidad de su negación, se negó a cargar con lo que creía su culpa. Fue entonces cuando Rafiki apareció una vez más, guiado por una intuición casi sobrenatural. En un encuentro místico bajo las estrellas, el viejo chamán forzó a Simba a enfrentar su pasado, como un terapeuta obligando a su paciente a confrontar el trauma. Con la aparición del espíritu de Mufasa proyectado en las nubes, un holograma paternal de reproche y amor, el mensaje fue claro. El verdadero rey nunca olvida quién es. La voz resonó en el corazón de Simba, despertando al líder dormido que había reprimido por tanto tiempo. Con una nueva determinación, forjada en la aceptación de la verdad, Simba regresó a casa acompañado de Nala, Timón y Pumba, ahora sus leales partidarios. La confrontación final tuvo lugar en la cima de la Roca del Rey, ahora desolada y marchita. Simba desenmascaró la mentira de Scar frente a la manada y las hienas, revelando la verdad sobre la muerte de su padre con la elocuencia que solo la justicia puede proporcionar. Al final, Scar, acorralado y tratando desesperadamente de culpar a las hienas, como un director de cine que culpa al equipo técnico, fue traicionado por sus propias aliadas, quienes lo vieron como el eslabón débil, y cayó, sellando su destino en la misma desolación que él había traído al reino. Bajo su liderazgo, la lluvia regresó, purificando la tierra y restaurando la fertilidad. Un renacimiento que parecía un estreno triunfal. El círculo de la vida se cerró, y el heredero, habiendo aprendido la lección más dura sobre el sacrificio y el deber, observó a su propio cachorro ser presentado al mundo, asegurando la continuidad del reino bajo el sol africano, en un ciclo que ahora entendía íntimamente. El aire, antes denso y opresivo por la sequía y la tristeza, comenzó a cambiar su textura. La llegada de la lluvia, ese bálsamo tan anhelado, no fue solo un fenómeno meteorológico, fue la manifestación visible de la restauración del orden moral. Simba, de pie en la cumbre de la Roca del Rey, ya no era el cachorro asustado ni el joven renuente. Era el soberano, y su presencia irradiaba una autoridad tranquila, desprovista de la arrogancia que había caracterizado a su tío. La sabana, despojada de su color dorado vibrante y reducida a tonos de ocre y ceniza bajo el yugo de Scar, comenzó a absorber la humedad con avidez, como un público sediento que recibe el acto final de una gran obra. Nala, a su lado, compartía esa quietud victoriosa. Su papel, que había sido el de catalizador del regreso, ahora se definía como el de reina consorte, cuyo coraje y pragmatismo habían sido tan vitales como la fuerza de Simba. Ella representaba la resiliencia del reino, la capacidad de las criaturas nobles para sobrevivir a la tiranía sin perder su esencia. La manada, que había sufrido hambre y miedo bajo la negligencia, comenzó a reunirse, no por obligación, sino por devoción genuina al legítimo gobernante. Ver a Simba en el lugar de Mufasa era confirmar que el linaje perdura, que los sacrificios no fueron en vano. Timón y Pumba, ajenos al protocolo real pero inmensamente leales, observaron la escena desde una distancia respetuosa, aunque sin duda deseando un gran festín para celebrar el cambio de guardia. Su filosofía de Hakuna Matata había servido para mantener vivo a Simba, pero ahora él había elegido abrazar la complejidad de la vida real, el compromiso con el círculo. Era un retorno al deber que, irónicamente, era más liberador que la huida. Rafiki, con su vara en mano, sonrió. Su trabajo, a través de generaciones, era guiar a los reyes a encontrar su voz interior. Su papel de chamán y narrador de historias se había cumplido una vez más. El clímax de esta restauración llegó cuando el cielo se abrió completamente, no con violencia, sino con una promesa. Las primeras gotas cayeron sobre la Roca del Rey, y el verde comenzó a insinuarse tímidamente en las tierras secas. Este renacimiento del paisaje servía como metáfora perfecta para el alma del reino, sanada y lista para florecer bajo la guía de un rey que había aprendido el valor del dolor. Simba se giró hacia Nala, y en ese gesto compartido se sellaba la promesa de un futuro estable, un futuro donde el equilibrio entre la caza y la conservación, entre la ley y la misericordia, sería mantenido con la misma firmeza con la que Mufasa lo había establecido. El sol, al asomarse entre las nubes que se disipaban, bañó la escena con una luz dorada,
la misma luz que había recibido al joven príncipe en su presentación, completando así un arco narrativo tan perfecto como el ciclo que ahora regía sus vidas. Simba, de pie en la cumbre de la roca del rey, ya no era el cachorro asustado ni el joven renuente que había huido de su sombra. Era el soberano, y su presencia irradiaba una autoridad tranquila, desprovista de la arrogancia o la teatralidad que habían caracterizado a su tío Scar. Su pelaje, que había perdido el brillo en el exilio, ahora parecía revitalizado por la humedad, reflejando la luz con la misma dignidad que su padre. La sabana, despojada de su color dorado vibrante y reducida a tonos de ocre y ceniza bajo el yugo de Scar, comenzó a absorber la humedad con avidez, como un público sediento que recibe el acto final de una obra maestra de la redención. Su papel, que había sido el de catalizador del regreso, obligando al héroe a salir de su retiro autoimpuesto, ahora se definía como el de reina consorte, cuyo coraje y pragmatismo habían sido tan vitales como la fuerza física de Simba. Ella representaba la resiliencia del reino, la capacidad de las criaturas nobles para sobrevivir a la tiranía sin perder su esencia ni su capacidad de amar. La manada, que había sufrido hambre y miedo bajo la negligencia, comenzó a reunirse, sus miradas fijas en el trono. Ya no era sumisión ciega, sino devoción genuina al legítimo gobernante. Ver a Simba en el lugar de Mufasa era confirmar que el linaje perdura, que los sacrificios de la generación anterior no fueron en vano. El deber había sido finalmente honrado. Timón y Pumba, ajenos al protocolo real pero inmensamente leales, observaban la escena desde una distancia prudente. Si bien su filosofía de Hakuna Matata había servido como un salvavidas emocional, permitiendo a Simba sobrevivir, ahora veían que la verdadera plenitud no estaba en la ausencia de problemas, sino en enfrentarlos. Simba había elegido abrazar la complejidad de la vida real, el compromiso ineludible con el círculo. Era un retorno al deber que, irónicamente, resultaba más liberador que la huida. Rafiki, con su vara en mano, asintió lentamente, casi invisible entre la multitud. Su papel de chamán y narrador de historias se había cumplido una vez más. Había guiado al príncipe a escuchar el susurro de sus ancestros. El clímax de esta restauración llegó cuando el cielo, habiendo cumplido su labor de purga, se abrió completamente, no con violencia, sino con una promesa de fertilidad. Las primeras gotas cayeron sobre la roca del rey, y el verde comenzó a insinuarse tímidamente en las tierras secas, un color que no se había visto en mucho tiempo. Este renacimiento del paisaje servía como metáfora perfecta para el alma del reino, sanada y lista para florecer bajo la guía de un rey que había aprendido el valor del dolor y la responsabilidad. Simba se giró hacia Nala, y en ese gesto compartido se sellaba la promesa de un futuro estable, un futuro donde el equilibrio entre la caza y la conservación, entre la ley y la misericordia, sería mantenido con la misma firmeza con la que Mufasa lo había establecido, pero ahora templado por el conocimiento del fracaso. El sol, al asomarse entre las nubes que se disipaban con rapidez, bañó la escena con una luz dorada, la misma luz que había recibido al joven príncipe en su presentación, completando así un arco narrativo tan perfecto como el ciclo de la vida que ahora regía sus destinos. Un ciclo de muerte, exilio y glorioso retorno. El momento culminante, sin embargo, residió en el acto final de la continuidad. Con la tierra ya empapada y el aroma fresco de la vida brotando, Simba y Nala se movieron hacia el borde de la roca. El eco de los rugidos de celebración se mezclaba con el sonido de la vida que volvía a su cauce. Bajo la atenta mirada de Rafiki, se presentó al heredero de la nueva generación, un cachorro que encarnaba la esperanza sin la carga del trauma inicial. El pequeño ser fue levantado en alto, y al verlo extenderse ante el reino restaurado, se sintió la profunda conexión entre el pasado, el recuerdo de Mufasa y el futuro. Simba, al observar a su hijo, comprendió que el liderazgo no era solo reclamar un trono, sino asegurar que la próxima generación pudiera hacerlo sin la necesidad de cargar con el peso de un error ancestral. En ese instante, el ciclo no solo se cerró, sino que se reinició con una sabiduría recién adquirida, una sabiduría nacida del sufrimiento y afirmada en la luz del sol, que ahora brillaba sin obstáculos sobre las tierras del reino.
Este nuevo comienzo era la prueba viva de que el círculo, aunque implacable en su movimiento, siempre ofrece una oportunidad para la redención, siempre y cuando se atreva uno a escuchar el eco de su propio nombre en el viento. Los viejos amigos, Timón y Pumba, quizás se permitieron un suspiro de alivio, sabiendo que su pequeño Simba había encontrado el camino de regreso al hogar, aunque eso significara el fin de sus días de holgazanería total. La armonía había regresado, no como un regalo, sino como el resultado de una ardua labor de autodescubrimiento y valentía frente a la sombra heredada. La dispersión de la manada para comenzar la tarea de reconstrucción fue metódica y llena de propósito. Los animales, antes dispersos y desesperanzados, se movían con una energía renovada, cada uno consciente de su rol específico en la recuperación del ecosistema. Simba supervisaba no desde una posición distante, sino participando activamente en la dirección de los recursos, asegurándose de que la sed de los rinocerontes y la necesidad de pastoreo de las cebras fueran atendidas con equidad. Nala se enfocó en la organización de las patrullas y en el cuidado de los más débiles. Su gestión era práctica y compasiva. Se notaba que Simba había aprendido de Mufasa no solo la majestuosidad, sino también la logística de mantener un reino funcional. Él entendía ahora que el poder real residía en el servicio constante. Mientras tanto, las hienas, despojadas de su líder y sin un lugar claro en el nuevo orden, se retiraron hacia los límites desérticos, su expulsión naturalizada por la restauración de la ley. La amenaza del caos había sido contenida, y la lección aprendida era que el mal, si no es enfrentado, devora todo lo que toca, incluyendo a sus propios ejecutores. La sabana, respirando profundamente bajo la lluvia sanadora, prometía un futuro de abundancia, guiado por un rey que conocía el precio de la libertad y la carga sagrada de la corona. El horizonte se expandía, claro y vasto, anunciando que, tras la tormenta más oscura, el verdadero rey había encontrado su lugar, no por derecho de nacimiento solamente, sino por el camino recorrido y las cicatrices ganadas. El Rey León de 1994 no es meramente una película animada, es un tapiz complejo tejido con hilos de tragedia shakespeariana, mitología africana y una profunda exploración de la responsabilidad cíclica. La sombra de Hamlet se cierne pesadamente sobre la sabana, donde el joven cachorro de león, Simba, es forzado a confrontar el parricidio orquestado por su tío, Scar. Este último, un personaje cuya envidia y resentimiento lo convierten en el arquetipo del villano shakespeariano, es interpretado en la versión original con una elocuencia mordaz por Jeremy Irons, cuya formación teatral previa le permitió infundir a Scar una sofisticación intelectual que contrasta cruelmente con su brutal ambición. La narrativa se cimenta sobre el concepto del ciclo de la vida, una filosofía que Mufasa, el rey justo y sabio, encarna a la perfección. Mufasa representa la figura paterna idealizada, un líder cuya autoridad emana no del miedo, sino de un entendimiento profundo de la interconexión ecológica. Su voz, profunda y resonante, proyecta una seguridad que el joven Simba lucha por asimilar. La tragedia de su muerte, orquestada bajo el rugido del trueno y el peso de un centenar de ñus, es el punto de inflexión que destroza la inocencia y fuerza la huida del protagonista. Simba, cuyo nombre significa león en suajili, es inicialmente retratado con una energía juguetona, casi traviesa, un reflejo de su crianza protegida. Sin embargo, su exilio lo obliga a redefinir su identidad. El encuentro con Timón y Pumba, el suricato y el facóquero, introduce un contrapunto filosófico vital, el Hakuna Matata. Este lema, que pregona una vida despreocupada y la negación del pasado y las responsabilidades futuras, funciona como un mecanismo de defensa psicológico para Simba. El talento vocal de Nathan Lane, Timón, y Ernie Sabella, Pumba, aporta una comicidad irónica, ya que su despreocupación choca directamente con el peso del linaje real que Simba intenta evadir. La madurez del personaje se cristaliza con la aparición de Nala, y crucialmente, con la intervención de Rafiki. Este mandril chamán, una figura que evoca tanto al sabio Tiresias como a un místico tribal, obliga a Simba a mirar más allá de su presente cómodo.
La escena en la que Rafiki golpea suavemente la cabeza de Simba y le muestra el reflejo de su padre en las estrellas es una magistral lección de psicoanálisis visual. Se le recuerda a Simba que el pasado puede doler, pero también puede ser una fuente de fortaleza, una verdad que resuena con la propia trayectoria artística de muchos artistas que utilizan sus experiencias formativas como material para su arte. El regreso al reino, plagado por la desolación bajo el reinado tiránico de Scar, simboliza el regreso del héroe a enfrentar su destino. Las tierras del reino, antes un Edén vibrante, se han convertido en un páramo árido, reflejando la corrupción del poder sin legitimidad ni respeto por el ciclo de la vida. El enfrentamiento final entre Simba y Scar es más que una lucha física. Es la confrontación entre la herencia legítima y la usurpación viciosa. Cuando Simba finalmente reclama su lugar, no lo hace solo por derecho de nacimiento, sino por la aceptación consciente de su rol como protector y líder. La animación, pionera en su época para integrar complejas secuencias de multitudes, como la estampida, utiliza el color de manera simbólica, el rojo vibrante de la muerte y la ira, el ocre de la tierra árida, y los azules y púrpuras del cielo nocturno que contiene la sabiduría ancestral. La banda sonora, orquestada por Hans Zimmer, fusiona elementos orquestales épicos con percusión africana, cimentando la película en un paisaje sonoro auténtico y emotivo, elevando la historia de una simple fábula a una saga operística sobre el legado y la redención. El león se convierte al final en el espejo de la naturaleza, implacable en su justicia pero esencial para el equilibrio del mundo. La complejidad emocional de la película se sostiene en la dualidad de la paternidad y la ambición desmedida. Mufasa, con su porte majestuoso y su dedicación a la preservación del equilibrio, establece un estándar casi inalcanzable para su hijo. Su muerte no solo elimina al rey, sino que también fractura el concepto de seguridad que Simba tenía del mundo. Es este vacío de autoridad paterna lo que permite que la influencia tóxica de Scar prospere. Scar, a diferencia de su hermano, está claramente inspirado por figuras trágicas que anhelan lo que no les pertenece, movido por el resentimiento de ser el segundo. Su diálogo pulido y su aire de intelectualidad hastiada recuerdan a ciertos personajes literarios que utilizan la ironía como escudo para ocultar su vacío interno. Su trampa psicológica sobre Simba, haciéndole creer que él fue el causante de la muerte de Mufasa, es un acto de manipulación emocional tan devastador como el empujón físico. El periodo de exilio de Simba, vivido bajo la filosofía del olvido representada por Timón y Pumba, es crucial para su desarrollo. Estos personajes, cuya dinámica cómica recuerda a los dúos del vaudeville clásico, sirven como un refugio temporal, pero también como una negación activa de la realidad. Pumba, con su sencilla bondad y su falta de complejos, es el contrapeso terrenal a la grandilocuencia del reino. Sin embargo, este estilo de vida es insostenible para un ser destinado al liderazgo. La canción Hakuna Matata es el canto de sirena que lo aleja de su deber, un periodo necesario de incubación donde el trauma puede ser contenido pero no resuelto. La transformación en Simba adulto es marcada por la reintroducción del amor y la amistad verdadera en la figura de Nala. Ella no solo le recuerda su identidad perdida, sino que encarna la necesidad urgente de su regreso. Su desesperación por salvar las tierras del reino le recuerda a Simba que su dolor personal no es el centro del universo. El catalizador definitivo, sin embargo, es Rafiki. La actuación de Robert Guillaume como Rafiki dota al personaje de una sabiduría que raya en lo excéntrico. Un chamán que entiende los ritmos del universo mejor que los reyes. Su insistencia en que Simba mire más allá de lo que ve es una metáfora poderosa sobre la autopercepción y la trascendencia del dolor. La voz espectral de Mufasa, magnificada por los efectos sonoros, actúa como la conciencia colectiva del reino, forzando al joven a aceptar la carga de su linaje. La culminación del conflicto se desarrolla bajo un cielo tormentoso, un recurso cinematográfico clásico para amplificar el drama. El enfrentamiento en el pico de la Roca del Rey no solo resuelve la disputa por el trono, sino que exorciza la culpa que ha paralizado a Simba durante años. La revelación final de Scar sobre su culpabilidad, pronunciada en un momento de debilidad, es un eco amargo de su propia naturaleza traidora.
Al aceptar su herencia, y por ende, su dolor, Simba se convierte en el rey que su padre deseaba. Un líder que comprende que gobernar no es reinar desde la superioridad, sino servir al ciclo que nos sostiene a todos. La lluvia purificadora que sigue a la victoria simboliza la restauración del orden natural, cerrando el círculo narrativo con una promesa de fertilidad y justicia renovada para las tierras del reino. La maestría con la que se articula el viaje del héroe en El Rey León bebe directamente de las estructuras mitológicas establecidas por Joseph Campbell, pero las viste con una paleta visual y sonora inconfundiblemente africana. La ambientación no es un mero telón de fondo, es un personaje activo. El Pridelands, en su apogeo bajo Mufasa, irradia una calidez dorada y una opulencia naturalista que evoca una edad de oro. Esta belleza se convierte en el estándar contra el cual se medirá la decadencia posterior. La visión de Mufasa sobre la responsabilidad real es estoica y meditativa. Su voz, grabada con una autoridad calmada, sugiere que el verdadero poder reside en la contención y el respeto por lo ajeno, un contraste absoluto con la hiperactividad neurótica de Scar. Scar, por otro lado, es la personificación de la frustración intelectual no reconocida. Su diseño físico, más esbelto y anguloso que el robusto Mufasa, complementa su retórica cínica. Su aspiración, impulsada por sentirse eclipsado, lo lleva a buscar la legitimidad a través de la transgresión. La manera en que explota la inocencia de Simba durante la estampida, utilizando el miedo del cachorro como arma, revela una maldad fría y calculadora, lejos del simple temperamento agresivo de otros villanos animados. Su reinado subsiguiente es una lección de economía desastrosa. La explotación de los recursos sin reposición conduce inevitablemente al colapso. Un mensaje sorprendentemente maduro para una película familiar. El contraste entre el mundo adulto de las responsabilidades y el refugio edénico de Timón y Pumba es fundamental para la psicología de Simba. El Hakuna Matata se siente inicialmente como liberación, pero a medida que los años pasan, se revela como una forma de estancamiento emocional. Simba crece físicamente, pero su espíritu permanece en pausa, incapaz de procesar el duelo. La animación captura sutilmente esta inercia. Su lenguaje corporal en la etapa adulta joven es a menudo más relajado, casi descuidado, en comparación con la tensión y la dignidad que caracterizan a Mufasa. La intervención de Rafiki es el punto de inflexión que reactiva el motor narrativo. Su comportamiento errático, sus métodos poco ortodoxos y su sabiduría envuelta en enigmas son esenciales para sacudir a Simba de su complacencia. La escena donde toca el corazón de Simba mientras le dice que el dolor es parte de la vida es un acto de sanación catártica. Esta escena resuena particularmente porque valida la experiencia del sufrimiento como un prerequisito para el crecimiento auténtico, algo que el cine raramente aborda con tanta ternura y firmeza a la vez. Finalmente, el retorno al reino es un acto de duelo activo. Simba no solo vuelve a luchar por el trono, sino que asume el espectro de su padre. El enfrentamiento bajo la tormenta no es solo un duelo a muerte, sino una confrontación psicológica donde el peso de la verdad destruye la mentira sobre la que Scar construyó su poder. Cuando Simba se alza victorioso, el plano final, donde el ciclo se renueva y las lluvias traen vida a la tierra reseca, es una declaración poderosa sobre la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y el renacimiento, cerrando el drama con una sensación de paz orgánica y merecida justicia ecológica y dinástica. La banda sonora, compuesta por la colaboración entre el genio orquestal de Hans Zimmer y el toque lírico de Elton John y Tim Rice, opera como el verdadero latido emocional de la película, permitiendo que las emociones reprimidas del público fluyan libremente. Zimmer utilizó patrones rítmicos que evocan tambores tribales africanos, anclando la épica en una geografía sonora específica. La música no solo acompaña la acción, la amplifica y la explica. Pensemos en Circle of Life, que funciona como un himno litúrgico, estableciendo desde el primer fotograma la escala mitológica de los eventos a seguir. Es un canto de presentación que establece el orden cósmico. Por otro lado, las canciones asociadas a la etapa de evasión de Simba, como Hakuna Matata, son deliberadamente más ligeras, casi un jazz suave y despreocupado, lo que refuerza su carácter temporal y superficial.
Esta música contrasta violentamente con la grandilocuencia operística de los números de Scar, especialmente cuando se prepara para ejecutar su plan maestro. La música de Scar es oscura, casi teatralmente gótica, utilizando tonos menores y disonancias para señalar su alienación del orden natural. Jeremy Irons, con su entrenamiento en teatro, supo modular su voz para que cada sílaba de sus canciones transmitiera una elegancia venenosa. Un hombre que se sabe superior a los demás, pero está condenado a la mediocridad por su resentimiento. La cinematografía en sí misma emplea una paleta de colores que funciona como un barómetro emocional del estado de las tierras del reino. El uso del contraluz en las escenas de Mufasa y Simba al atardecer o al amanecer les confiere una aureola casi divina, mientras que la secuencia de la muerte en el cañón utiliza sombras profundas y colores saturados, casi monocromáticos en su horror, para aislar la tragedia. Cuando Simba huye, el mundo se vuelve vasto y amenazante, dominado por verdes y marrones desolados, hasta su llegada al oasis de Timón y Pumba, donde el color se vuelve exuberante y saturado, un exceso artificial que intenta compensar la falta de sustancia. La figura de Sarabi, la madre de Simba, aunque menos proactiva en el diálogo, es esencial en el desarrollo del tema de la resistencia femenina. Ella encarna la dignidad silenciosa del linaje real herido. Su confrontación con Scar tras la muerte de Mufasa es un momento de furia contenida. Una mujer que se niega a doblegarse ante el usurpador incluso bajo amenaza de muerte. Ella representa la memoria viva y la lealtad inquebrantable a la tradición. Una fuerza estabilizadora que solo espera el regreso del verdadero rey para legitimar su esperanza. Es el pilar moral que permanece firme cuando el liderazgo visible ha caído. El manejo de la luz y el tono visual en las secuencias de Rafiki son deliberadamente distintos, casi psicodélicos, para reflejar el estado alterado de conciencia y la revelación espiritual que busca provocar en Simba. Cuando el mandril le enseña a ver a Mufasa en las estrellas, la animación rompe con el realismo de la sabana africana para sumergirse en un espacio abstracto, utilizando un azul profundo y constelaciones que brillan con una intensidad sobrenatural. Este recurso visual no es un simple truco, es la materialización de la conexión ancestral que se supone poseen los reyes. Rafiki, con su pelo blanco y su bastón adornado, no es solo un personaje gracioso, es un conducto entre el mundo tangible y el reino de los espíritus, una representación del conocimiento que trasciende la lógica cartesiana. Su insistencia en el tacto, golpear o empujar es una crítica a la pasividad intelectual, forzando al protagonista a una interacción física con su destino. El personaje de Sasu, el Kala o consejero, sirve como un ancla vital de la burocracia y el orden perdido. Con su voz aguda y su tendencia a la neurosis, encarna la figura del administrador fiel pero impotente. Su papel es, en esencia, ser el recordatorio constante de las reglas y las expectativas de la realeza. Un contrapunto neurótico a la serena autoridad de Mufasa y la anarquía deseada por Scar. Durante el reinado de Scar, Sasu es subyugado, relegado a tareas serviles o forzado a entretener al tirano, simbolizando cómo un régimen opresivo sofoca la función y la voz de la estructura administrativa competente. La estética del duelo final, cuando Simba se enfrenta a Scar en la Roca del Rey, está cuidadosamente coreografiada para imitar un juicio antiguo. La tormenta no es solo un elemento meteorológico, es un telón de fondo teatral que iguala las fuerzas en juego, haciendo que el poder físico puro sea menos relevante que la verdad y el derecho moral. La expresión de Scar, una mezcla de arrogancia desesperada y miedo manifiesto cuando es acorralado, revela la fragilidad de su tiranía basada en la mentira. La confesión forzada de haber matado a Mufasa es el momento en que el peso de su pecado destruye su propia credibilidad ante los ojos de las hienas, sus supuestos aliados, precipitando su caída final. El renacimiento del reino, que sigue al exilio de las hienas y la restauración de Simba, se manifiesta visualmente a través de un cambio radical en la luz y la vegetación. La lluvia torrencial no solo limpia la ceniza y el polvo dejados por el reinado de Scar, sino que simboliza la fertilidad restaurada y la bendición de los ancestros sobre el nuevo monarca. La toma final,
con Simba, Nala y sus cachorros en la roca del rey, mientras el ciclo de la vida se reanuda con nuevos animales honrando al nuevo rey, cierra la narrativa con una sensación de ciclo perfecto y completado, donde la responsabilidad ha sido asumida y el orden ha sido restablecido mediante el sacrificio y la aceptación del propio lugar en el gran tapiz de la existencia. La dinámica de la amenaza que representa el trío de hienas, Shenzi, Banzai y Ed, merece un análisis detallado como extensión de la maldad de Scar. Estas criaturas no son meros secuaces. Encarnan la fuerza bruta y la falta de visión que el propio Scar, en su arrogancia intelectual, subestima fatalmente. Ellas representan el elemento caótico y destructivo que él utiliza para tomar el poder, pero que no puede controlar una vez instaurado. Su diálogo, lleno de jerga callejera y humor negro, establece un contraste grotesco con la elocuencia estudiada de Scar. Las hienas son la encarnación del hambre voraz y la anarquía, la antítesis del ciclo de la vida, que requiere moderación y respeto por el equilibrio. Su promesa de comida ilimitada bajo el reinado de Scar es la seducción final que corrompe el ecosistema. El lenguaje corporal de las hienas es clave. Están perpetuamente tensas, moviéndose en ángulos agudos, siempre en grupo, reflejando una existencia basada en la supervivencia comunal a través de la intimidación. Su traición final a Scar, motivada por la escasez y la conciencia de haber sido herramientas desechables, subraya la lección de que el poder construido sobre la deslealtad está intrínsecamente condenado al fracaso. Scar, al culparlas por la hambruna y la desolación que él mismo causó, demuestra que es incapaz de asumir la responsabilidad. Un defecto fatal en un líder. La infancia de Simba, más allá de su juego con Nala, está marcada por la constante enseñanza sobre la geografía del reino y el respeto a los límites. Mufasa no solo le enseña a reinar, sino a conocer su dominio, a diferenciar entre las sombras del peligro, el vertedero de elefantes y los lugares de seguridad. Este conocimiento territorial es fundamental para el concepto de liderazgo africano que la película intenta proyectar. El rey es el guardián de la tierra y su memoria. La vulnerabilidad que Simba siente al ser llevado al cementerio por Scar, a sabiendas de que su padre debe intervenir, es la primera lección real sobre el sacrificio que el poder exige, incluso antes de que el sacrificio de Mufasa ocurra. La evolución de Nala es sutil pero significativa. Ella no necesita un mentor místico como Rafiki. Su conexión con el reino es instintiva y práctica. Ella representa la resiliencia femenina que no sucumbe al nihilismo. Cuando encuentra a Simba en el oasis, su amor es el catalizador de la acción. Pero su preocupación por su manada es el verdadero motor que lo saca de su autocompasión. Nala es la voz de la comunidad que Simba debe proteger, un recordatorio de que el deber no es un concepto abstracto, sino una necesidad tangible para los seres vivos que dependen de él. Su fuerza radica en su inquebrantable fe en el potencial de Simba, incluso cuando él mismo ha renunciado a él. La interacción entre la naturaleza indomable y la necesidad de estructura social se refleja bellamente en la música que acompaña los momentos de transición. Las composiciones de Zimmer, especialmente en las secuencias de viaje o de contemplación solitaria de Simba, utilizan la reverberación y los ecos profundos, sugiriendo la inmensidad del mundo y la insignificancia momentánea del individuo frente a la eternidad del paisaje. Esto refuerza el sentimiento de que el ciclo de la vida es mucho mayor que cualquier rey o cachorro. El desarrollo del conflicto interno de Simba se puede leer como una lucha contra el complejo de impostor. Tras la muerte de Mufasa, Simba no solo siente culpa, sino que cree que carece de la substancia intrínseca necesaria para ser rey. El exilio de Hakuna Matata le proporciona una identidad alternativa, una máscara de despreocupación que es infinitamente más fácil de llevar que el pesado manto de la herencia real. Timón, como el bromista neurótico y egocéntrico, impulsa esta negación, mientras que Pumba, con su visión simple y enfocada en la supervivencia inmediata, ofrece un consuelo fácil, aunque superficial. La amistad que forjan es genuina, pero su filosofía es una burbuja protectora contra la realidad del deber. La figura de Mufasa en el cielo es particularmente poderosa en su simbolismo. No es solo un recuerdo, es una manifestación de la ley natural que persiste incluso en la ausencia del monarca físico.
La voz de James Earl Jones, que es sinónimo de autoridad paternal en la cultura popular, otorga a estas apariciones una autoridad indiscutible. Es la ley moral hablando directamente a su heredero. Este método de enseñanza póstuma es más efectivo que cualquier lección impartida en vida, porque está teñido por la tragedia y la urgencia de la sucesión. La estética de Scar en sus momentos de reflexión revela su verdadero tormento. A menudo se le ve solo, en las cuevas oscuras y frías que contrastan con los amaneceres dorados de la Roca del Rey. Sus interludios musicales, como su monólogo antes de la estampida, lo muestran obsesionado con el poder por el poder mismo, sin un propósito trascendental. Carece de la visión de futuro de Mufasa, solo ve la ganancia inmediata. Mientras Mufasa se preocupa por el pasto que crecerá para las cebras, Scar solo se preocupa por la carne que comerá esta noche. Esta miopía es lo que destruye el reino. El acto final, con Simba reclamando su lugar, es una catarsis visual y auditiva. El rugido de Simba, lleno de autoridad recién descubierta y legitimada por el dolor superado, no es solo un sonido más fuerte, es un rugido que resuena con la historia de su linaje. La película concluye no con la victoria sobre un villano, sino con la restauración del orden ecológico y dinástico. El Rey León es, en última instancia, un relato sobre la madurez, donde la inocencia debe ser sacrificada para abrazar la pesada, pero necesaria, corona de la responsabilidad. La coreografía de la película, desde las danzas rituales iniciales hasta la lucha final, está imbricada con la música, transformando cada movimiento en un acto con significado cultural y emocional. La escena del nacimiento, con la multitud reunida bajo el sol naciente, establece un tono de comunión sagrada. Esta ceremonia es un reconocimiento público de que el individuo, por noble que sea, existe dentro de una estructura mayor que lo precede y lo sobrevivirá. Es una afirmación de la continuidad, un concepto profundamente arraigado en muchas cosmogonías africanas. El contraste entre la sofisticación estilística de Scar y la tosquedad pragmática de las hienas subraya una división de clases y filosofías dentro de la tiranía misma. Scar anhela el poder con una sensibilidad casi artística, utilizando palabras rebuscadas y una lógica perversa. Sin embargo, para implementar su visión, necesita recurrir a fuerzas primarias, brutales e incivilizadas, representadas por Shenzi y sus secuaces. Esta dependencia de la fuerza bruta sobre el intelecto genuino es la debilidad fundamental de su reinado. Él no puede inspirar lealtad, solo puede comprarla con promesas insostenibles de recursos ilimitados, una clara metáfora de la mala gestión política. La evolución del paisaje sonoro durante el exilio es notable. Mientras Simba se refugia en el ecosistema de Timón y Pumba, la música se aligera, incorporando quizás instrumentos más ligeros o ritmos más relajados, alejándose del drama orquestal asociado a las tierras del reino. Esta ligereza musical refleja el alivio inicial del protagonista, pero también advierte sobre la superficialidad de ese estilo de vida. La felicidad construida sobre la negación es, por naturaleza, frágil y efímera. Cuando Simba se enfrenta al pasado, la tensión se acumula no solo a través del diálogo, sino a través del silencio roto por sonidos ambientales intensificados. El viento, el crepitar de la tormenta, el sonido casi audible del miedo. El clímax emocional ocurre cuando Simba acepta el juicio y la confrontación. Su decisión de no huir de la Roca del Rey, a pesar de la tentación de seguir con el Hakuna Matata, es la verdadera victoria sobre su yo anterior. Es el momento en que el yo se alinea con el deber. Finalmente, la sabiduría de Rafiki se revela en su capacidad para ver la potencialidad no contaminada por el trauma. Mientras que Mufasa enseñó la ley, Rafiki enseña la percepción de esa ley en el espíritu. Su papel como sanador es esencial, ya que la película argumenta que el liderazgo efectivo requiere primero la autosanación. Solo después de haber enfrentado y aceptado la oscuridad dentro de su propia historia, puede Simba, el león maduro, proyectar la luz y la estabilidad necesarias para que el reino florezca nuevamente bajo el sol. La resonancia duradera de El Rey León en la conciencia colectiva reside en su capacidad para tomar arquetipos universales y vestirlos con una estética visualmente deslumbrante y emocionalmente cruda.
La ambientación de las tierras del reino es, en esencia, una representación del jardín del Edén bajo la ley natural, un lugar donde la jerarquía es sinónimo de armonía, siempre y cuando se respete el pacto sagrado entre el gobernante y la tierra. Mufasa no gobierna desde una posición de fuerza arbitraria. Su liderazgo es una danza constante con el medio ambiente, un entendimiento tácito de que la abundancia de uno depende de la moderación para con todos los demás seres vivos. Scar encarna el veneno de la intelectualidad sin propósito ético. Su resentimiento no es solo envidia fraterna, sino frustración por no ser reconocido como el pensador más astuto. Su intelecto se convierte en una herramienta de disección, utilizada para desmantelar el orden establecido. Su habilidad para manipular a las hienas es paralela a su manipulación psicológica de Simba. Es crucial notar que Scar nunca intenta construir nada. Su genio reside únicamente en la capacidad de subvertir y destruir, lo cual es insostenible a largo plazo. Las hienas, por su parte, son la voz de la necesidad biológica sin filtro. La promesa de una comida fácil y constante es su única lealtad. Y cuando esa promesa se rompe por la mala administración de Scar, su lealtad se disuelve inmediatamente. El viaje de Simba a través del Hakuna Matata es la fase de negación necesaria para cualquier individuo que enfrenta un trauma inmanejable. Es una hibernación emocional. La animación captura la belleza de esa vida en el oasis, pero también su esterilidad espiritual. Simba aprende a sobrevivir, pero no a vivir plenamente. La amistad con Timón y Pumba es un puerto seguro, pero no es su destino. Este periodo de aparente paz es, en realidad, una pausa tensa antes de la confrontación inevitable con su pasado y su identidad. Nala emerge como la fuerza que rompe esa burbuja. Ella no trae consigo una nueva filosofía, sino la realidad apremiante de un mundo que se muere sin su protector legítimo. Su regreso es un acto de amor que se traduce en responsabilidad comunitaria. Es ella quien recuerda a Simba que su dolor individual no puede justificar la miseria colectiva. La dinámica entre Nala y Simba, incluso en su reencuentro, está cargada de afecto genuino, pero ahora matizado por el peso de lo que él ha evadido. Rafiki, como arquetipo del viejo sabio y mediador entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, obliga a Simba a un exorcismo del miedo. La escena de la visión estelar es un punto culminante de la dirección visual, utilizando la cosmología para validar el linaje. Simba no está siendo llamado a ser un líder por decreto, sino por la comprensión de que su sangre y su conexión con Mufasa lo hacen parte integral del cosmos que debe proteger. La lluvia final, tras la purga de la tiranía, es la bendición de los ancestros, la confirmación visual de que el equilibrio ha sido restaurado a través de la aceptación del ciclo completo. Vida, muerte, culpa y redención. El rugido final de Simba no es solo una declaración de victoria, sino un juramento renovado de servicio al ciclo de la vida. La maestría narrativa de la película se sostiene en cómo cada personaje, incluso los secundarios, funciona como un engranaje temático esencial. Sasu, el melancólico ministro de Asuntos Externos, representa la tradición rígida y la adhesión inquebrantable a los protocolos reales. Su constante preocupación por el decoro y la puntualidad actúa como un contrapunto cómico a la naturaleza espontánea y a veces imprudente de la realeza joven. Cuando Scar toma el poder, la degradación de Sasu a animador personal de las hienas subraya cómo los regímenes autoritarios desprecian y anulan la competencia administrativa y la lealtad basada en el mérito, favoreciendo la adulación. Las hienas, Shenzi, Banzai y Ed son el espejo oscuro de lo que sucede cuando la codicia se libera sin la guía moral de un líder sabio. Su risa constante y su apetito insaciable simbolizan la destrucción ecológica descontrolada. Son el motor que Scar usa para derrocar a Mufasa, pero su incapacidad para planificar a largo plazo, guiada solo por el hambre inmediata, garantiza que el reino caiga en el desierto rápidamente. Esta es una advertencia implícita sobre la diferencia entre el poder bruto y el liderazgo ilustrado. Scar cree que puede dominar la fuerza primitiva, pero al final es consumido por ella. La figura de Mufasa, incluso en su ausencia, sigue siendo el estándar moral. Su consejo a Simba sobre los límites de la sombra y la luz, sobre el respeto a todos los seres, incluyendo a los carroñeros,
establece la filosofía de la interdependencia. La voz de James Earl Jones, profunda y paternal, confiere a sus apariciones etéreas una autoridad que ni siquiera la presencia física de Scar puede replicar. Es la voz de la conciencia que Simba debe aprender a escuchar internamente para poder liderar. El arco de Simba es fundamentalmente un viaje de duelo reprimido y posterior integración. El Hakuna Matata no es una solución, sino una anestesia. La belleza y la despreocupación de la vida con Timón y Pumba son seductoras porque eliminan la necesidad de la introspección dolorosa. El momento en que Simba acepta a Nala y luego a Rafiki es el momento en que acepta el dolor como parte necesaria de su identidad. No se trata de olvidar a Mufasa, sino de honrar su legado integrando la lección de su muerte. El crecimiento de Simba se mide por su disposición a cargar con esa tristeza y transformarla en responsabilidad activa. La conclusión, con la lluvia purificadora y el rugido que restablece el orden, es profundamente satisfactoria porque es ganada a través del sufrimiento y la verdad. Simba no vence a Scar solo por ser el heredero legítimo, sino por exponer la mentira que sostenía el trono usurpado. Al aceptar su lugar en el gran orden, Simba se convierte en la encarnación viviente del ciclo de la vida, asegurando que el tapiz de la existencia continúe tejiese con justicia y equilibrio. Un tema que resuena con la necesidad humana constante de encontrar un significado duradero en medio del caos. La paleta emocional de la película se enriquece con la representación de la soledad y la conexión. La soledad de Scar es autoimpuesta, alimentada por su incapacidad para formar lazos genuinos. Su único vínculo real es con la manipulación, lo que lo condena a la alienación incluso en la cúspide del poder. Su fortaleza reside en su habilidad para identificar las debilidades ajenas, un rasgo que utiliza para aislar a Simba y dividir a la manada. Su reinado se caracteriza por una atmósfera sofocante, donde la expresión abierta de emociones positivas es reemplazada por la sospecha y la queja. El oasis donde Simba, Timón y Pumba se establecen es un microcosmos de utopía efímera. Su vegetación exuberante y sus aguas cristalinas reflejan una paz superficial. Timón, con su sarcasmo rápido y su aire de intelectual cínico que rechaza toda forma de autoridad, proporciona el contrapunto filosófico perfecto al peso del linaje real. Pumba, el gigante bonachón, es la encarnación de la inocencia persistente y la aceptación incondicional, cuya filosofía se reduce a un simple principio: si no te hace daño, ignóralo. Esta camaradería, aunque vital para la supervivencia psicológica de Simba en el exilio, carece de la profundidad y el compromiso necesarios para sostener un ecosistema social. La figura de Sarabi, la reina madre, es un estudio de la fuerza silenciosa bajo la opresión. Su negativa a someterse completamente a Scar, manteniendo una dignidad estoica incluso cuando el reino se desmorona, es un acto de resistencia política por omisión. Ella representa la memoria institucional de lo que fue justo y lo que debe ser restaurado. Su presencia silenciosa es un ancla moral para Simba cuando regresa, un recordatorio de la línea de sangre que no puede ser rota por la tiranía o el exilio autoimpuesto. Ella no necesita discursos grandilocuentes. Su sufrimiento y su postura hablan más elocuentemente sobre la legitimidad que cualquier retórica. La dirección de animación utilizó la textura para comunicar el estado moral. Las melenas de Mufasa y el joven Simba son densas, ricas y llenas de vida, mientras que la melena de Scar es delgada, irregular y parece casi enredada, simbolizando un orden interno corrupto. Cuando Simba regresa, su melena ya no es la de un cachorro descuidado, sino una capa densa y digna que refleja la aceptación consciente de su peso biológico y social. Estos detalles visuales, sutiles pero constantes, refuerzan la narrativa sin necesidad de palabras expositivas, haciendo que la transformación del protagonista sea palpable para el espectador. La escena de la confrontación final es un triunfo del diseño de sonido. La fuerza de los rugidos se modula cuidadosamente. El rugido inicial de Simba es inseguro, lleno de rabia reprimida. El rugido de Scar es estridente, desesperado. Pero el rugido que sella la victoria es un sonido profundo, resonante y perfectamente modulado, que no solo amedrenta a Scar, sino que pacifica a las hienas y a la propia naturaleza.
marcando el retorno al orden jerárquico natural y justo. El Rey León, a través de esta orquestación de elementos visuales, sonoros y emocionales, trasciende la animación para convertirse en una épica sobre la herencia, la culpa y la indispensable aceptación del propio destino. La complejidad de la trama se profundiza aún más al examinar el tema del legado y la imposibilidad de escapar de la propia naturaleza. Mufasa, a pesar de su grandeza, no logra transmitir completamente a Simba la carga de su destino antes de su muerte. Su enfoque está más en la enseñanza de la responsabilidad presente que en la preparación para la tragedia futura. Este lapso en la mentoría deja a Simba vulnerable a la influencia perniciosa de Scar. Mufasa representa el ideal platónico del liderazgo. Justo, pero quizás demasiado confiado en la bondad inherente del mundo. Scar, en contraste, es un maestro en la manipulación de la identidad. Su mayor logro es convencer a Simba de que la culpa es una identidad permanente, algo que se adhiere más firmemente que su propia sangre real. La tortura psicológica que inflige al cachorro, haciéndole creer que es responsable de la muerte del ser que más admira, es un acto de nihilismo puro, diseñado para destruir la autopercepción del heredero. Esta manipulación es tan efectiva porque explota la inmadurez emocional de Simba y la intensidad de su amor filial. La vida bajo Timón y Pumba es, simbólicamente, un arresto domiciliario voluntario. La despreocupación que predican es una forma de anestesia cultural. Timón, con su necesidad constante de validación cómica, teme cualquier cosa que amenace su comodidad o que exija un compromiso profundo. Pumba, con su estoicismo simplista, es el ancla emocional de Timón, permitiendo que ambos eviten la complejidad. Su filosofía es un refugio seguro, pero es estéril. No produce crecimiento ni legado. El crecimiento de Simba en este periodo es puramente físico, mientras que su desarrollo espiritual y moral queda en suspenso, esperando la conmoción necesaria. Esa conmoción llega con Nala, cuya presencia irradia una vitalidad casi desesperada. Ella no solo representa el amor romántico perdido, sino la urgencia pragmática del mundo exterior. Su desesperación al ver las tierras del reino consumidas es la llamada de atención que el espectro de Mufasa no pudo hacer por sí mismo. Nala no permite la autocompasión. Su angustia es contagiosa y funcional, obligando a Simba a recalibrar su dolor como un motor para la acción en lugar de una excusa para la inacción. Rafiki, el chamán, actúa como el agente de cambio disruptivo. Su sabiduría no es dócil ni complaciente. Es irritante y exigente. Al golpear a Simba con el bastón, valida el dolor físico como una vía para acceder a la verdad emocional. La lección de mirar a las estrellas es la invitación a entender que el pasado no está muerto, sino integrado en el presente cósmico. La voz espectral de Mufasa no le dice a Simba qué hacer, sino quién es, restaurando la narrativa interna del protagonista. Este es el momento en que Simba deja de ser la víctima de la culpa y se convierte en el agente de su propio destino, listo para enfrentar la tormenta no solo por su padre, sino por el ecosistema que Mufasa simbolizaba. El simbolismo del territorio y la propiedad es un subtexto constante en la narrativa. Las tierras del reino, bajo Mufasa, son representadas como un ecosistema gestionado con generosidad y visión a largo plazo. Cada rincón tiene un propósito dentro del ciclo de la vida. La roca del rey no es solo un trono, sino el punto de observación, el nexo desde donde el rey puede ejercer su vigilancia y asegurar la justicia distributiva. La decadencia bajo Scar es la destrucción de esta geografía funcional. La tierra, al ser explotada sin reverencia, se convierte en un páramo estéril, un reflejo físico de la esterilidad moral del usurpador. Las hienas, al invadir y consumir sin mesura, actúan como una plaga que arrasa con los cimientos de la prosperidad. La figura de Nala durante su búsqueda de ayuda es un ejemplo de liderazgo por necesidad. Ella no es la heredera aparente, pero su instinto de supervivencia y su profundo apego a la comunidad la impulsan a tomar el riesgo supremo, abandonar la seguridad conocida para enfrentarse a un mundo desconocido en busca de una solución. Su viaje es una mini odisea paralela a la de Simba, pero enfocada hacia afuera, hacia la necesidad colectiva, en lugar de hacia adentro, hacia la evasión personal.
Su rostro, al llegar al oasis, muestra el agotamiento de la guerra silenciosa contra la hambruna, un contraste dramático con la pereza despreocupada de Simba. La dinámica entre los antagonistas merece una mirada más profunda a la psicología del poder disfuncional. Scar no es solo un villano celoso, es un intelectual frustrado que canaliza su superioridad percibida hacia la destrucción. Su monólogo interno revela una autocompasión enfermiza. Se ve a sí mismo como la víctima de una sucesión injusta, no como el arquitecto de un crimen. Esta justificación interna le permite actuar con una frialdad metódica. El contraste con Mufasa, quien encuentra su significado en el servicio, es absoluto. Mufasa se siente realizado al cuidar. Scar se siente realizado al dominar. La escena donde Rafiki muestra a Simba el reflejo de Mufasa en el agua, justo después de haberle mostrado su propia imagen confusa, es un momento culminante de integración de la identidad. Simba ve momentáneamente a su padre, pero inmediatamente después se ve a sí mismo, magullado y vacilante. Rafiki esencialmente le dice: eres Mufasa, el poder está en ti, pero primero debes reconciliarte con quién has sido y quién eres ahora. No es solo una visita de un fantasma, sino un rito de paso interno donde el dolor del pasado se convierte en la fuente de la autoridad presente. El desenlace, más allá de la victoria física, es la reafirmación del orden natural. Cuando Simba ruge, no está desafiando a Scar, está declarando el final de una anomalía. La luz que regresa a las tierras del reino es la recompensa visible por la aceptación de la verdad y la asunción de la carga dinástica. El ciclo se cierra no con un final, sino con un nuevo comienzo, una promesa renovada de que, aunque la pérdida es inevitable, la vida siempre encuentra una manera de regenerarse a través de aquellos dispuestos a honrar el legado de quienes vinieron antes. La paz orgánica que se establece es el triunfo de la continuidad sobre la ambición egoísta. Hola a todos, bienvenidos al canal Marco Interno. No olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película El Rey León de 1994. El sol naciente acariciaba la sabana africana, anunciando un día de inmensa trascendencia en las tierras del reino. Mufasa, el majestuoso rey, y su consejero, el sabio Rafiki, se disponían a presentar al mundo al nuevo príncipe, Simba. Este cachorro, destinado a heredar el círculo de la vida, fue elevado ante la expectación de todos los animales, un momento que evocaba la grandeza de las antiguas monarquías y el peso de la responsabilidad futura. La madre de Simba, Sarabi, observaba con orgullo, mientras su tío, Scar, un felino astuto y celoso, se retiraba a las sombras, su ambición silente un presagio constante. Simba creció bajo la tutela de su padre, quien le enseñó las sutiles pero firmes reglas del liderazgo, el equilibrio entre el dar y el tomar, y el respeto por todas las criaturas. Mufasa, cuya presencia era tan reconfortante como imponente, compartía historias de los reyes pasados, estableciendo una clara línea de sucesión. Por otro lado, Scar, fascinado por el poder y con un gusto por la manipulación dramática, casi un actor shakespeariano fracasado, tejía planes oscuros. Su resentimiento, alimentado por años de vivir a la sombra del trono, se hizo más agudo con la llegada de su sobrino. La juventud trajo consigo la audacia de Simba y su amiga Nala. En una travesura orquestada, fueron guiados, o mejor dicho, atraídos a las tierras prohibidas, un lugar custodiado por las aullantes hienas. Estas criaturas, expulsadas de las tierras del reino por Mufasa debido a su naturaleza parasitaria y su incapacidad para adherirse al orden natural, eran las aliadas perfectas para el plan de Scar. Tras un aterrador encuentro con las hienas, provocado deliberadamente, Mufasa irrumpió con la fuerza de un trueno, salvando a los cachorros y reafirmando su autoridad, aunque no logró ver la profundidad de la traición que se gestaba. Scar, utilizando a las hienas, orquestó una estampida en un cañón. El pánico se apoderó de los Ñus. Mufasa, actuando con el heroísmo que se esperaba de un gran líder, rescató a Simba, depositándolo a salvo en un saliente. Pero al intentar ascender, se encontró con el rostro de su hermano. En un acto de traición fría, Scar le recordó a Mufasa su lugar en el círculo, pronunciando las palabras fatales y arrojándolo a la estampida que lo destrozó. Luego, Scar convenció al joven y traumatizado Simba de que él era el responsable de la muerte de su padre,
empujándolo al exilio. El pequeño príncipe huyó, consumido por la culpa, hasta llegar a un exuberante oasis. Allí fue encontrado por Timón y Pumba, un suricato neurótico pero leal y un jabalí bonachón, respectivamente. Estos dos personajes, que vivían bajo la filosofía despreocupada del Hakuna Matata, ofrecieron a Simba un refugio de las responsabilidades y el dolor. Simba adoptó ese estilo de vida, dejando atrás su herencia y madurando en un león fuerte, pero espiritualmente ausente. Los años pasaron, la vida en las tierras del reino se deterioraba bajo el tiránico y despilfarrador reinado de Scar. La vegetación se marchitaba y el hambre se extendía, prueba de que el equilibrio se había roto. Un día, Nala, ahora una leona adulta y determinada, cazando desesperadamente, se encontró con un Simba adulto y lo reconoció. Su reencuentro fue una mezcla de afecto y urgencia. Ella le rogó que regresara. Simba, aferrándose a su negación, se negó. Fue entonces cuando Rafiki apareció una vez más, guiado por el viento. En un encuentro místico bajo las estrellas, el viejo chamán forzó a Simba a enfrentar su pasado. Con la aparición del espíritu de Mufasa proyectado en las nubes, el mensaje fue claro. El verdadero rey nunca olvida quién es. La voz resonó en el corazón de Simba, despertando al líder dormido. Con una nueva determinación, Simba regresó a casa acompañado de Nala, Timón y Pumba. La confrontación final tuvo lugar en la cima de la Roca del Rey, ahora desolada. Simba desenmascaró la mentira de Scar frente a la manada y las hienas. La batalla fue feroz. La justicia, largamente esperada, se impuso. Al final, Scar, acorralado y tratando de culpar a las hienas, fue traicionado por sus propias aliadas y cayó, sellando su destino. Simba tomó su lugar legítimo. Bajo su liderazgo la lluvia regresó, purificando la tierra y restaurando la fertilidad. El círculo de la vida se cerró, y el heredero, habiendo aprendido la lección más dura sobre el sacrificio y el deber, observó a su propio cachorro ser presentado al mundo, asegurando la continuidad del reino bajo el sol africano. Mufasa, el majestuoso rey, cuya figura imponía respeto y cuya voz tenía la resonancia profunda de un barítono entrenado para gobernar, y su consejero, el sabio Rafiki, un mandril cuya sabiduría parecía emanar de siglos de observación directa de la naturaleza, se disponían a presentar al mundo al nuevo príncipe, Simba. Este cachorro, destinado a heredar el círculo de la vida, un concepto filosófico que entrelaza cada existencia, fue elevado ante la expectación de todos los animales. Un momento que evocaba la grandeza de las antiguas monarquías y el peso de la responsabilidad futura. La madre de Simba, Sarabi, una leona de noble porte y mirada serena, observaba con orgullo, mientras su tío, Scar, un felino esbelto y de dicción casi teatral, con un aire melancólico que a veces recordaba a un dramaturgo frustrado que nunca obtuvo su papel principal, se retiraba a las sombras, su ambición silente un presagio constante, casi un murmullo de tragedia griega. Simba creció bajo la tutela de su padre, quien le enseñó las sutiles pero firmes reglas del liderazgo, el equilibrio entre el dar y el tomar y el respeto por todas las criaturas. Una enseñanza que Mufasa aplicaba con la misma disciplina que si estuviera ensayando una coreografía compleja para mantener la armonía del ecosistema. Por otro lado, Scar, fascinado por el poder y con un gusto por la manipulación dramática, casi un actor shakespeariano fracasado buscando el papel de Yago, tejía planes oscuros. Su resentimiento, alimentado por años de vivir a la sombra del trono, se hizo más agudo con la llegada de su sobrino, viendo en Simba no solo un estorbo físico, sino un rechazo viviente a sus propias aspiraciones. En una travesura orquestada, fueron guiados, o mejor dicho, atraídos, a las tierras prohibidas, un lugar que olía a peligro y a oportunidades no reguladas. Este territorio estaba custodiado por las aullantes hienas. Estas criaturas, exiliadas de las tierras del reino por Mufasa debido a su naturaleza inherentemente destructiva y su incapacidad para adherirse al orden natural, eran las aliadas perfectas para el plan de Scar, figuras caóticas dispuestas a cualquier cosa por un festín. Tras un aterrador encuentro con las hienas, provocado deliberadamente, Mufasa irrumpió con la fuerza de un trueno, su rugido silenciando la amenaza.
salvando a los cachorros y reafirmando su autoridad, aunque no logró ver la profundidad de la traición que se gestaba en el corazón de su propia sangre. Scar, utilizando a las hienas con la precisión de un director de escena manejando extras, orquestó una estampida en un cañón. El pánico se apoderó de los Ñus, una masa frenética de vida y miedo. Mufasa, actuando con el heroísmo que se esperaba de un gran líder, demostrando la valentía que lo había definido en su carrera como protector, rescató a Simba, depositándolo a salvo en un saliente. En un acto de traición fría, Scar le recordó a Mufasa su lugar en el círculo, pronunciando las palabras fatales, despojándolo de dignidad antes de arrojarlo a la estampida que lo destrozó. Luego, Scar, con una calma escalofriante, convenció al joven y traumatizado Simba de que él era el responsable de la muerte de su padre, sembrando una semilla de culpa tan profunda que lo obligó a huir al exilio. El pequeño príncipe huyó, consumido por la culpa, hasta llegar a un oasis exuberante, un lugar casi irreal en medio de la aridez de su dolor. Allí fue encontrado por Timón y Pumba, un suricato nervioso y locuaz, cuyo optimismo era contagioso, y un jabalí bonachón, cuya filosofía de vida era tan amplia como su cuerpo. Estos dos personajes, que vivían bajo la filosofía